Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestra serie de El Sermón y para hoy comenzaremos a ver el sermón textual, ya que tendremos varias lecciones sobre este tipo de sermón. Habíamos dicho en nuestras clases anteriores que el contenido de nuestro mensaje debe extraerse del diálogo entre tres realidades. Número uno, nuestro conocimiento de las escrituras. Número dos, nuestro conocimiento de las necesidades de la iglesia. Y número tres, nuestro conocimiento del rumbo que lleva el mundo. Estas tres realidades son muy importantes. Un predicador que no lee las escrituras o que no se educa constantemente en el contenido de la Biblia será un predicador que pronto olvidará qué es lo que Dios quiere que sepa o que haga la iglesia, y sus mensajes no tendrán ningún peso teológico. Pero un predicador que no conoce las necesidades de su iglesia no sabrá de aquello que tiene la Biblia, qué es lo que la iglesia necesita saber con mayor prioridad, y puede desnutrirla espiritualmente. Y aquel predicador que no sabe qué rumbo lleva el mundo o dónde están depositados los ojos de la audiencia a la cual está predicando, llegará a ser irrelevante porque ya nadie le pondrá atención. Estará predicando de cosas anticuadas, antiguas, que a la iglesia no le interesan. Ahora, cualquier énfasis en una de estas realidades hace que el sermón sea malo. El sermón muy bueno surge del diálogo entre estas tres realidades. Y una vez que un predicador ha definido aquello que quiere contar, aquello que quiere decir, una vez que ha definido el contenido o la verdad fundamental que debe predicar, debe buscar una base para ese sermón. Si esa base es un solo pasaje, uno solo, no dos. Uno, que enseñe esa verdad fundamental, entonces construirá un sermón textual, que es el que analizaremos primero. Si por el contrario no tiene un pasaje central esa verdad, pero es una verdad bíblica, es una verdad teológica y es necesaria para la iglesia, pero no existe un pasaje central que la toque, por diferentes razones. Una, porque no era un problema en el tiempo bíblico, pero sí un problema en el tiempo actual. Entonces él tomará varios pasajes que enseñen esa verdad de forma diferida, de forma no directa, y tendrá un sermón temático. También analizaremos cómo hacer uno de esos sermones. Pero si esa verdad fundamental puede ser explicada a través de una historia o parte de una historia en la Biblia, entonces se construirá un sermón biográfico. A continuación analizaremos cada uno de esos tres sermones. Hoy comenzaremos con el sermón textual. Bien. Una vez entonces que nosotros tenemos esa verdad que vamos a enseñar, elegimos un pasaje en las Escrituras que enseñe claramente esa verdad, pero ese pasaje debe estar delimitado, es decir, debe tener un enfoque y debe ser correctamente interpretado. Es decir, tenemos que hacer una exégesis. Hablemos un poquito acerca del enfoque. Veamos un ejemplo aquí que extraigo de Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Vamos a suponer que yo quiero predicar de este pasaje a la iglesia, ¿no? Y dice el pasaje, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, escogí este pasaje, pude haber escogido cualquier otro. A simple vista, veo que aquí se desarrollan cuatro temas. En principio, la higuera que se secó, que es símbolo del pueblo de Israel. Yo puedo construir un sermón alrededor de esa idea. Además de eso, también está el tema de la fe, porque Jesús empieza a hablar de tener fe
y que cualquier cosa que uno pida debe creer que la recibe y la recibirá, y que si uno incluso le dice a este monte, muévete y échate al mar, pues si no lo duda en su corazón, eso que pide será hecho. Entonces ya tenemos dos temas, el tema de la higuera como símbolo de Israel, y también tenemos el tema de la fe. Agregamos un tema más, el tema de la oración, que está también acá. O sea, cuando estéis orando, orad, etcétera, y la necesidad de orar, ¿no? No solamente tener fe, sino pedirle a Dios. Y en cuarto lugar, veo, así a simple vista, podemos extraer incluso más temas. Veo también el tema del perdón, porque Jesús pasa a hablar del perdón. Hay que perdonar al prójimo, hay que perdonar a alguno, porque si nosotros no perdonamos, pues Dios tampoco nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Cuatro temas, y lo más grave es que los temas no están relacionados entre ellos, sino que son cuatro temas distintos. En una clase bíblica, yo tocaría los cuatro temas, porque estoy explicando el texto y el texto tiene cuatro temas. Entonces yo en mi clase bíblica desarrollo cuatro temas. Pero estamos ante un sermón, no ante una clase bíblica. Y hay una diferencia fundamental entre una clase bíblica y un sermón. La clase bíblica pretende informar. Punto. Allá no importa qué es lo que la persona haga con el contenido que nosotros le damos. Simplemente hablamos a su mente y le informamos, lo educamos. Y por lo tanto, los cuatro temas van. Sin embargo, el sermón no pretende informar, sino pretende persuadir, hacer que las personas hagan algo. No tanto que conozcan algo, sino que hagan algo. Claro que en un sermón yo educo, yo enseño, pero enseño con un propósito superior, que la persona haga algo. Y en ese sentido, cuando nosotros desarrollamos varios temas, dos, tres, cuatro, qué sé yo, los que sean, y esos temas no están relacionados entre ellos, en una predicación, en una sola, nuestra predicación no va a ser efectiva porque no persuade a nadie. Es más bien, confunde. Cuando nosotros pensamos persuadir, tenemos que tener un solo punto en mente. Uno solo, no varios. Así que tenemos que escoger y tenemos que delimitar. Pero es que yo quiero predicar sobre los cuatro temas. Perfecto. En cuatro sermones distintos. En cuatro momentos distintos. Es más, podría ser el mismo día, pero tendrían que ser cuatro predicaciones distintas. No puedo poner los cuatro temas en una predicación porque entonces tendría cuatro propósitos, y al tener cuatro propósitos, mi audiencia quedará sin hacer una sola de ellas. Si hemos visto, por ejemplo, en el circo, se toma a las fieras, a los leones o a los tigres por medio de una silla. ¿Por qué el tigre no ataca la silla? Porque la silla tiene cuatro patas y el tigre no sabe a cuál de ellas atacar. Si el domador se acercara, no con una silla, sino con un bastón, el tigre o el león sabrían a cuál dirigirse y atacaría de inmediato. Entonces se toma generalmente a la fiera, la silla, que tiene cuatro patas, y él ve cuatro garras, cuatro brazos que se le están acercando y no sabe a cuál de ellos atacar y queda inmóvil. La iglesia será exactamente igual. Si nosotros le arrojamos cuatro informaciones distintas, cuatro temas distintos, cuatro propósitos distintos, entonces ellos no sabrán cuál de ellos hacer, qué hacer, y quedarán inmóviles. Para que puedan actuar, nuestras palabras deben ser claras y deben ser precisas, puntuales. Y por lo tanto, no podemos tener cuatro puntos. Tenemos que tener un solo propósito y por lo tanto, un solo tema. Entonces, cuando hablamos de enfoque el pasaje tiene varios puntos, pero en nuestra predicación debemos elegir uno de ellos nada más, el enfoque, el que mejor convenga a las necesidades que la iglesia tiene. Como dije, puedo predicar cuatro sermones de este mismo pasaje, pero en el que voy a dar, por decirlo así, el domingo, debo elegir uno solo. Aparte de el enfoque, debo pensar también en la exégesis. Por ejemplo, dicho que la verdad conceptual que yo quiero
predicar sea el cuidado de nuestro cuerpo. Es decir, que Dios nos ha dado un cuerpo y este cuerpo tiene que ser santificado a Él. Y yo debo cuidar mi cuerpo, por decirlo así, no beber Coca-Cola, no beber café, no consumir sustancias que me hagan ver visiones, es decir, drogas, etcétera. Digamos que ese sea mi punto. Y digo, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Te voy a predicar el domingo y mi enfoque es cuidar mi cuerpo. Ese es mi tema, pero va a ser un sermón textual, porque me voy a basar en un solo texto. Y escojo primero a los Corintios como ese texto. Sin embargo, al hacer una exégesis del pasaje, me fijo que acabo de cometer un error. De hecho, este es un error que cometen muchos sobre este pasaje, sobre todo los mormones, que son los más clásicos en este tipo de errores. De acuerdo a José Smith y por lo tanto de acuerdo a los mormones, este pasaje está enseñando que uno debe cuidar su propio cuerpo y por lo tanto no ingerir o no comer sustancias nocivas. Y por esta razón los mormones no toman café porque creen que el café es nocivo para el cuerpo. Primer error es pensar eso. El café no es nocivo en grandes cantidades, no en pequeñas cantidades, y de hecho es a veces positivo para la salud. Pero, sin entrar al punto, resulta que cuando uno hace una exégesis del pasaje, es decir, lo interpreta correctamente en su contexto bíblico, en su contexto histórico, atendiendo a su género literario y al propósito y al tema que Pablo viene tocando, el templo de Dios que se menciona en este pasaje no es el cuerpo nuestro, sino es la iglesia. Pablo viene hablando de la iglesia en 1 Corintios capítulo 3 y dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento de este templo, el cual es Jesucristo, el templo es la iglesia, su fundamento es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, pero sobre este fundamento otro edifica. En este caso está hablando de Apolos en sentido literal o en sentido inmediato y de cualquier otro corintio que quiera trabajar en la iglesia. Ese que edifica, edifica bien sea con hojarasca, con heno, con paja, o puede edificar con oro, con plata o con piedras preciosas. El fuego probará la obra de cada uno, unos edifican correctamente y entonces recibirán recompensa. Y otros edifican de manera incorrecta y entonces tendrán pérdida, pero serán salvos. Pero yo, aparte de edificar correctamente o edificar incorrectamente, puedo también destruir la obra de Dios y aquel que atente contra el templo de Dios, el templo del Espíritu, el cual sois vosotros, es decir, la iglesia, y que con mis actitudes intente destruirla, Dios me destruirá a mí. Quiere decir entonces que cuando hacemos una exégesis de este pasaje nos damos cuenta que no nos sirve para el tema. Tenemos dos posibilidades. Una, predicar un sermón textual sobre este mismo pasaje, pero de manera exegética correctamente interpretado, ya que notamos que eso también es importante para la iglesia en ese momento. O dos, seguir con nuestro tema y en vez de enfocarnos en este pasaje, buscar otros pasajes, varios, que toquen de manera indirecta el cuidado del cuerpo y hacer un muy bonito sermón temático. Pero si hacemos un sermón textual con esa idea de cuidar nuestro cuerpo enfocados en este pasaje o de no hacernos tatuajes enfocados en este pasaje, cometeremos un error. Muy bien, entonces tenemos que pensar que nuestro pasaje debe tener un correcto enfoque, es decir, un solo punto a definir y número dos, que deba tener una correcta exégesis. Luego, pensaremos cómo construir nuestro mensaje a partir de estas dos ideas. Bien, quiero finalizar con esta ilustración que proviene de este libro que es uno de los más bonitos que yo he leído acerca de homilética. No he leído muchos, por cierto, pero este es uno de los más bonitos, escrito por el señor Woodworth.
Y también, pues, es publicado por la editorial Vida, ¿no? Hay dos versiones, es el mismo libro, lo que pasa es que uno es más moderno que el otro, se llama La escalera de la predicación y presenta una metáfora que vamos a desarrollar para el sermón textual. Nuestro texto, nosotros lo interpretamos correctamente mediante un exégesis porque nosotros estudiamos la Biblia mucho más que la iglesia. La iglesia no logra entender ese pasaje, pero nosotros sí. Entonces es como la fruta en un árbol. Ahí está la fruta madura, que es el pasaje, pero el cristiano común, el que va a nuestra iglesia, el que se sienta en la banca, aunque lea, no logra entender. Es decir, aunque vea la fruta, no la logra bajar y comérsela. Generalmente los predicadores toman una escalera y bajan la fruta para esta persona. Eso es el sermón temático. En el sermón textual, que es un poquito más complicado de diseñar y de desarrollar, y claro, empezamos por él, se construye una escalera, ¿sí?, de diferentes puntos, y esto es lo que vamos a hacer a continuación en nuestros siguientes estudios. Y la idea es que el cristiano de a pie pueda, por medio de nuestra ayuda, venir y subir esos escalones, y esos van a ser los puntos que nosotros vamos a tocar para llevar a la iglesia hasta la altura del árbol y que por ellos mismos puedan interpretar y aplicar el pasaje que le estamos ofreciendo. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.